Señor Mazón, ¿cuándo va a dejar el acta de diputado? Gracias. ¿Quién sería su candidato o candidata? ¿Qué opina sobre que Maribel Vilaplana haya dicho que no tenía usted prisa? Preguntar-li què li ha semblat la compareixença de Carlos Mazón. Bueno, la verdad es que he sentido bastante mal, en el sentido de que creo que todo eso es una comedia. He visto un hombre que no tiene sentimientos, un hombre, si los tiene, los disimula mucho, con una gran tranquilidad, y que ha llevado un año hasta el funeral, junto con Feijóo, esta situación que es una situación que era insostenible. Él dice, yo no puedo más. ¿Pero qué quiere decir que no puede más? ¿Y cómo es que ha podido hasta ahora? ¿Quién le ha obligado a estar ahí? Estas son preguntas que se refieren también, que hay que dirigir a Feijóo, porque da la impresión de que el señor Mazón está allí y ha resistido este año por una voluntad de no se sabe quién. ¿Por qué se mantuvo allí? ¿Por qué de alguna manera tuvo que inventarse una gran cantidad de historias que han sido desmentidas? ¿Por qué sigue siendo el día de hoy que no ha aclarado qué es lo que ha hecho en la jornada del 29 de octubre? Y además, no solo qué es lo que ha hecho en esa jornada, sino qué es lo que no ha hecho y por qué ha desaparecido. Estas son cosas que a mí me interesan. Por eso yo creo que Mazones, digamos, ha saltado por los aires en las últimas horas como resultado de lo que yo, digamos, no sé si hay lugar para la ironía o no, pero es lo que yo llamo le chercher la femme, ¿no? Eso que dice que detrás de cada gran caso criminal, pues hay una mujer, ¿no? Y que esa mujer puede aclarar los misterios. Pues esta historia viene de una novela de Alexandre Dumas, padre, del año de 1859, que se llama Los Mohikanos de París, y que hay un jefe de la policía que dice, o un investigador que dice siempre que hay un gran caso, él dice, buscad a la mujer, cherchez la femme. ¿Y qué tiene que ver con esta historia? Que en este caso no habría solo una mujer, sino que habría dos. Una de ellas es Maribel Vilaplana, la periodista, la que dice Mazón que le ofrece en la comida del Ventorro la dirección de la televisión valenciana, y que además es una larga comida, que él termina acompañándola al garaje donde tenía el aparcamiento. Y bueno, ahora estamos con si tiene el ticket, si no tiene el ticket, ella dice que no lo tiene, pero que van a investigar para saber la hora exacta a la que él la acompaña allí. Y luego tenemos otra mujer, en este caso hay dos mujeres, y ella se llama Salomé Pradas. Salomé Pradas fue la consejera de Interior, fue la persona que estuvo en el Secopi todo el día, y que él mantuvo algunas comunicaciones con ella, pero en ningún caso le dio una orden concreta de que cerrara la actividad, toda la actividad que debió haber sido como resultado de la alerta. Entonces, lo que tenemos aquí es que Salomé Pradas, que fue destituida, es aforada y está imputada, no es aforada y está imputada, y ella está diciendo ya hace varios días que se sepa toda la verdad. Con lo cual hay un giro muy grande de la defensa de Salomé Pradas, que podría también ir en detrimento de Mazón. A mí me da la impresión de que Mazón ve que le llega la hora desde el punto de vista judicial, que el cerco de la jueza, aunque él es aforado, ella no le puede investigar, pero que el cerco de los testimonios hace pràcticament inviable su permanència. Avui Maribel Vilaplana, com dèiem, ha declarat davant la jutgessa de Catarroja, ha assegurat que Mazón va estar permanentment connectat per telèfon i a través de missatges, però ha admès que no es notava que fos conscient de la catàstrofe que s'estava produint. No sé si amb la declaració de Maribel Vilaplana vostè, del que ha transcendit, del que hem anat coneixent, també ha comunicat a la instructora que no, com deia vostè, que no conserva el tíquet de l'aparcament, del cotxe. No sé si del que ha anat transcendint li ha aclarit alguna cosa, se n'esperava més, se n'esperava menys. No sé què li ha semblat aquesta declaració que ha fet Maribel Vilaplana avui davant la jutgessa.
Bueno, vamos a ver lo que piensa la yuyesa, ¿no? Que aquí lo importante es la elaboración que haga la jueza Nuria Ruiz Torralba, que es muy buena, profesional, y veremos a ver cómo sigue su investigación. Yo de momento pienso que no tenemos claro hasta dónde ha llegado Maribel Vilaplana, y me da la impresión de que es alguien a quien Mazón tiene miedo, tiene terror. Yo creo que hay otra cosa que no está clara, y es, en caso, ya sabemos que Mazón desapareció el 29 de octubre. Sabemos las horas a las que estuvo con Maribel Vilaplana, la hora que aparentemente terminó, y luego la hora a la que llegó finalmente al Secopi pasada las 8 de la tarde. Pero la pregunta, Tony, no sé si usted la comparte, ¿por qué hizo eso Mazón? Porque el móvil... en todo tipo de actividad, de caso, de crimen, el móvil es muy importante. ¿Cuál es el móvil de Mazón para desaparecer? No sé si usted... No, està molt bona pregunta, però és que ara mateix no li sé respondre. A mi, de tot aquest entramat, tampoc entenc que un Mazón que acaba de fer un dinar, oferir-li una feina a Maribel Vilaplana, se'n vagi a casa, es dutxi, es canviï i torni amb una roba diferent. També ho trobo una mica estrany. I aquesta desaparició, tal com apunta vostè, per què desapareix? Yo lo único que colijo es que él, que mantuvo conversaciones con el presidente de la patronal, el señor Navarro, durante ese día, el 29, creo que la patronal no quería que la Generalitat hiciera cosas parecidas a las de otras instituciones valencianas, como por ejemplo la universidad que ordenó el cierre. Me da la impresión de que la patronal consideró que había que esperar a los efectos de no declarar algo que supusiera unas pérdidas materiales, económicas, para toda la actividad comercial. Y que si un cierre de la actividad comercial entre, por ejemplo, las 2, que ya más o menos ya se empezaba a conocer lo que estaba pasando, las 2 de la tarde y las 8 de la noche, hubiera sido, según el cálculo que he hecho yo, hubiera provocado unas pérdidas del orden de los 150 millones de euros. Y que entonces él... Bueno, pues se dejó de alguna manera persuadir por la opinión de la patronal, de las empresas, y dijo, bueno, no vamos a tomar ninguna decisión que sea irreversible, a lo mejor esto, el temporal escampa y no tomamos una decisión irreversible. Yo creo que tiene que haber un móvil, porque para que él desaparezca, tiene que haber un móvil, porque no solo desaparece, sino que no da ninguna orden en el sentido de actuación. A Salomé Pradas, por ejemplo, que estaba en el Secopi demandando y llamándole por teléfono. ¿Por qué desaparece? Porque no quiere tomar una decisión. Y si no quiere tomar una decisión, yo veo, por alguna de las fuentes que me dicen, que la patronal ha jugado ahí un papel. Que Abascal, pues, evidentemente ha defendido a Mazón y ha atacado a Feijóo. Electoralmente es lo que le interesa, mostrar de que Feijóo y Pedro Sánchez son lo mismo, que es el bipartidismo, y esa estrategia es la que le está permitiendo cosechar en los sondeos aparentemente un avance muy, muy firme. Todos los sondeos en ese punto coinciden, y pienso que en el caso de Valencia es, digamos, me parece que el que Feijóo tenga que rogarle a Abascal, como ha hecho hoy, de que facilite las cosas, revela cómo estamos en este país, cómo están las relaciones y los sondeos y la dependencia de Feijóo de Vox, del partido de Abascal. El tema ahí me parece que va a ser dirimir la función de Juanfran Pérez Llorca, que es el secretario general del PP valenciano desde 2023 y que es además la mano derecha de Mazón, ¿no? Y es la apuesta del PP valenciano y el propio Mazón para sucederle, ¿no? Este hombre es un alcalde, es un hombre, como decía, de confianza de Mazón, y es fundamentalmente el interlocutor, Tony, habitual de Vox. La formación
digamos, que está apoyando al PP en el Parlamento Valenciano y en la que los populares tienen que negociar el apoyo, como se ha visto la petición ya formal de Feijóo a que faciliten las cosas. A mí me parece que este hombre es el que tiene todas las posibilidades y no es la apuesta de Feijóo. Sí, perquè Feijóo en té un altre, Ernesto, que és María José Català, no? Que és alcaldessa de València. Sí, lleva ya 2 años y es la apuesta de Feijóo. Lo que pasa que el partido aparentemente la ha dejado a un lado. El partido quiere, digamos, al presidente de la Diputación, el señor Mompó, pero lo que pasa que no es diputado todavía. Entonces, Mompó, digamos, es el preferido en este momento de un sector del partido, ¿no? Y aparentemente, además, Català está un poco escaldada porque ha sido excluida por la organización del partido en Valencia en los últimos contactos que han tenido lugar desde la semana pasada y por tanto es vista María José Català como una candidata externa, una candidata no del PP de Valencia, sino de Feijóo. Y además ella pues tiene una serie de problemas personales, tiene hijos pequeños, aparentemente ella sería partidaria de encontrar una solución interina que, digamos, prorrogue la convocatoria de elecciones hasta 6-7 meses. Palomera, buenas tardes. Vamos a los datos y vamos al periodismo. Esther, buenas tardes. Sí, efectivamente, nuestros compañeros de Valencia han publicado infinidad de informaciones en este sentido, pero no os engañéis. El Partido Popular en este momento no está pensando en la reconstrucción de los municipios afectados por la Dana, está pensando en repartirse el poder orgánico del PP valenciano, está en eso y por lo tanto yo creo que no se puede anteponer el cálculo electoral ni el interés electoral al interés general o a la institucionalidad de la Generalitat y que la única salida digna y democrática en este momento para Valencia es la convocatoria anticipada de elecciones. Yo no veo otra salida. Entre otras cosas porque no solamente Mazón es responsable de estos últimos 12 meses, efectivamente él es el máximo responsable de no haber estado donde debía de estar para gestionar esa crisis tan dramática y con un resultado tan tremendo, ¿no?, para los valencianos. Alberto Núñez Feijóo le ha apoyado, le ha encubierto, le ha tapado, le ha ovacionado en los últimos meses. Por lo tanto, él es tan responsable como el señor Mazón de haber llegado hasta aquí. Lo único que en el pasado fin de semana han dado un espectáculo absolutamente lamentable por el reparto del poder orgánico. Y en eso están, no están en otra cosa. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un nuevo gobierno para afrontar esa reconstrucción que todo el mundo desea. Esther, quiero preguntarte esta clave. Feijóo apelando a Vox para la elección del futuro político en la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo que ha dicho que Mazón ha dado un ejemplo. Al renunciar, ¿esto ha dicho Feijóo? Hoy ha presentado la dimisión un compañero, pero que también ha sufrido una cacería política. Yo pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente. Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunitat Valenciana. Hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. Y aplausos. Y Esther Palomera apela a los que sostienen al gobierno, que es apelar a Vox. Esther. Pero fíjate qué contradicción y qué incoherencia, ¿no? Lo que ha pretendido Feijóo supuestamente en todos estos meses es evitar una nueva investidura para tener que volver a negociar con Vox y al final este tránsito tan esperpéntico que ha hecho le conduce a esa situación que quería evitar, es decir, a una nueva negociación con Vox para facilitar una investidura. Es de aquí que le implora a Santiago Abascal que sea responsable y que facilite esa investidura. Y, sin embargo, según nos cuentan los compañeros de Valencia, que son los que tienen todas las claves de lo que allí está ocurriendo, desde la calle Génova no han cruzado una sola conversación ni una sola palabra, ni siquiera con quien tiene que afrontar esa investidura, el candidato que quieren los responsables provinciales que afronte esa investidura, y tampoco con Santiago Abascal ni con Vox. Por lo tanto, no sé en qué estadio
de pantalla se encuentra en este momento en la calle Génova, pero no parece que esté muy activo ni para una cosa ni para la otra. Esther, quiero preguntarte porque Aznar ha insistido, el que puede hacer que haga. Lo ha dicho esta vez en ABC y al mismo tiempo dice que hay un gobierno que no es constitucional y ha dicho, José María Aznar. Yo he dicho que el que puede hacer que haga y lo repito. España necesita orden. Necesitaría una convocatoria urgente de elecciones. Hay una coalición de investidura que es una coalición, es un agregado antinacional, anticonstitucional. José María Aznar, que insiste, el que puede hacer que haga, y dice que hay una coalición que es anticonstitucional y que España necesita orden, con lo cual hay elecciones generales ya cuanto antes. Esther, ¿va a ocurrir esto? Yo no veo una convocatoria en el horizonte más cercano de elecciones, pero esto de que estamos gobernados por una coalición anticonstitucional lo tendrá que explicar el señor Aznar con un ejemplar de la Constitución al lado. No sé cuál es el artículo de la Constitución que dice que los gobiernos de coalición no son constitucionales, no lo entiendo. Y respecto al que pueda hacer que haga, ya están haciendo. Desde muchos frentes y desde algunos resortes del Estado para efectivamente intentar tumbar a este gobierno. Esto parece que no es una sorpresa para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pues mantenemos línea. Les vamos a contar más de lo que ha ocurrido en esa declaración de Maribel Vilaplana porque alguien que ha estado dentro va a hablar en malas lenguas. Pero, Aroca, ¿de qué catadura moral se puede ser hablando de fútbol ya cuando se iban horas después con la gente y las tormentas? Que él era consciente de que había una alerta roja desde primera hora de la mañana, de lo que estaba ocurriendo. El tiempo ese del que estamos hablando y del que tiene que hablar o ha hablado la señora Vilaplana es un tiempo mínimo comparado con la indecencia global de este señor. No solamente que no sepamos lo que hizo en ese momento, que pudo ser crucial, sino en todo el tiempo. Es que llevamos un año escuchando mentiras y escuchando displicencia. Pero Javier, vamos a ver, ¿qué catadura moral y personal se puede tener de un ser humano con lo que está ocurriendo hablando de fútbol y yéndose sin ninguna prisa? Bueno, mira, podía haber hablado... Yo lo veo como un monstruo, honestamente. Podía haber hablado también de toros, porque por lo visto forma parte también de su componenda política. A mí me parece deleznable. O sea, que es que los calificativos, faltan calificativos, pero es que yo quiero insistir en algo que no se nos puede perder de vista. No es solamente que este señor sea un indeseable por lo que ha hecho. Es que no es ni siquiera que se haya ido por la gatera. Me preguntabais antes, ¿cómo se ha ido? Por la gatera. Y se ha dejado muchos pelos en la gatera, como se dejan los gatos. Pero luego hay un segundo aspecto. Es que se ha ido diciéndole a los valencianos cuál es el futuro de Valencia, y el futuro de Valencia pasa por Vox. Y cuidado que no se ha ido del todo, y cuidado que no se ha ido del todo, que sigue como aforado, Javier Aroca. Sí, bueno, el aforamiento sigue siendo este tipo de aforamiento. No renuncia al escaño. Que no solamente es un beneficio de políticos, sino también de una parte muy importante, entre otros, del Poder Judicial. Pues bueno, habrá que revisarlo también, sobre todo para que no sea una burla. Los aforamientos tienen un sentido solo, y es proteger los derechos de los diputados, de los representantes del pueblo. Por aquí no estamos protegiendo derechos, aquí estamos protegiendo la inmunidad y la impunidad de un señor que a la vista de todos, sobre todo de su pueblo, hablemos de los valencianos, ha hecho toda clase de tropelías, insisto, amparado, protegido y probablemente dirigido, porque hay algunas llamadas sospechosas, probablemente dirigido por el señor Feijóo. Llevamos un año y aún no sabemos realmente qué hizo esa tarde. ¿La dimisión es inmediata o en diferido? Presentándose él mismo como víctima, y la responsabilidad de que estuviera ha sido de Feijóo y de Vox. Lo último que quiere el señor Mazón es perder la condición de aforado, porque le tiene verdadero terror a comparecer delante de la jueza de Catarroja. La pregunta sería, pero tú dices con buen criterio, creo, es que Mazón quiere imponer su sucesor. La pregunta es, ¿lo puede hacer? Porque si lo puede hacer, ¿en qué lugar queda Feijóo? O sea, ¿quién manda en el Partido Popular? ¿Quién manda en la militancia? ¿Quién manda en la dirigencia del Partido Popular? Pero lo lógico sería que evidentemente, si el temor actual y está encima de la mesa, y valga la redundancia, es que el señor Mazón pueda imponer su sucesión, es que Feijóo
A través de Vox. Pinta, y además a través de Vox pinta un pepino. Y después otra cosa, lo ha dicho antes mi compañera Gloria, la justificación de todo lo que está ocurriendo, incluso acusando de politización, es el paradigma siempre, es el modelo del Partido Popular. Ella lo ha citado, yo lo vuelvo a decir, lo que pasa en mi tierra, los cribados, las mamografías, eso es una politización. Es que ha llegado a decir... Hay otros tantos. Ha llegado a decir la dirigencia del Partido Popular y concretamente su presidencia y el portavoz en el Parlamento de Andalucía, que las mujeres que estaban allí manifestándose significaban el sectarismo en política. Es decir, lo mismo de siempre. He estado viendo una referencia a la revista Time que se ha hecho en el programa anterior con respecto al papel de Franco, y subraya unas palabras con respecto a Franco, y Franco cuando hablaba en términos políticos decía lo mismo: la culpa la tiene el otro, los méritos del otro son méritos míos. Pero es la política actual, tristemente. No, es la política de la derecha, perdona. En la política de la derecha. Tristemente algo muy parecido. La política de la derecha. Es la política de hinchada. En los privados manda la derecha, en los fuegos, los incendios mandaba la derecha. En Madrid y la residencia manda la derecha. Y aquí, en el País Valencia, con lo que está ocurriendo, manda también la derecha. Si en alguna de estas 5 que he mentado mandara el Partido Socialista o cualquiera otro... Pero si lo mismo, entiendo que luego habla también lo diría. David, por favor, David. No, que esto, intentar dibujar que la derecha queda inhabilitada en todo su conjunto y que frente a eso hay una izquierda perfecta y idílica, creo que es dibujar un retrato que lo único que beneficia es a la antipolítica. Y los que están ganando, y lo estamos viendo, los que están ganando de manera democrática, ¿acaso he dicho yo, escúchame una cosa, acaso he dicho yo que el PSOE en Valencia lo esté haciendo mejor? No, has dicho que solo pasa en la derecha. No, he citado las comunidades autónomas. No, has dicho que esto solo pasa en la derecha. Porque en las comunidades autónomas, que en ámbito nacional en España hay infinidad de conflictos y problemas en los que la izquierda lo que hace es decir el paradigma explicativo de todas las desgracias que han pasado en estas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular es siempre el mismo, idéntico. Se está politizando, la culpa la tienen las víctimas y son unos sectarios. Y la izquierda sobra. Dicho esto, ¿os parece que es una renunciar y se ha ido victimizándose? Es la víctima 238 de la Dana, creo que lo decía Isaías Lafuente hoy en Twitter. Es que efectivamente pero se ha ido diferido porque no ha dejado razonamiento. Pero cuidado con eso de la víctima 238. Las víctimas son los que están muertos, eso sí que son víctimas de verdad. Por supuesto. Mortales. A mi modo de ver, ¿has visto cómo es otra cosa, pero las víctimas son las víctimas. Hombre, mortales. Y tanto que lo son. Y el otro es otra cosa. Y ellas mismas lo saben. Y él politiza todo el rato para llevarlo a su terreno, echándole la culpa que la izquierda está manejando a las víctimas. Pero efectivamente, esto no es nuevo. 11M, ya 42, los cribados, la Dana, el metro de Valencia. Míralo que lo tienes apuntado. Albia de Santiago, sí, porque es un reportaje el otro día. Sí, pero déjale que termine, porque por algo no lo has dejado terminar. Ahora vas tú, Marta, termina. El Albia de Santiago, las residencias y los incendios. Siempre es culpa de las víctimas, que están politizadas. Deje de ser presidente. Gabriel Rufián, buena tarde. ¿Caída de Mazón o solo se aparta un poco para minimizar daños a su partido? Bueno, lo primero que hay que decir una vez más es que Mazón a prisión. Creo que es el grito que cualquier persona decente, sobre todo después de lo de hoy, puede decir. Que se presente como una víctima más de todo esto, casi como la víctima 230 de todo esto, ya, pues bueno, mide un poco al personaje. El personaje se va como demostrando lo que es. Un inútil, demostrado, un mentiroso, demostrado, un incapaz, demostrado, un homicida. Yo creo que hay responsabilidades penales en lo que ha sucedido, y un psicópata. Y habrá gente que me dirá, bueno, te estás pasando, ¿cómo se pasa este? Me parece que eres psicópata. Plantarte en un funeral en el que no te quieren. En el que no te quieren los familiares de las víctimas, ¿no? Así que todo eso yo le llamo a Mazón y seguramente me quede corto. Ahora dicen que ha dimitido,
Supongo que será una especie de dimisión en diferido, porque no ha pronunciado la palabra dimisión. Veremos qué pasa y que quizá coge una baja médica, respetando muy mucho, evidentemente, la salud mental de todo el mundo. Me parece que este es un miserable que va a aprovechar esto para librarse de las comisiones de investigación que hay en marcha, como por ejemplo en el Congreso. El próximo 17 de noviembre pues iba a comparecer, ¿no? Y seguramente se libre. Bueno, el Scorch ya ha presentado ese escrito de dimisión, Carlos Mazón. Luego veíamos en esa rueda de prensa de Feijóo, en esas declaraciones que daba, que al final de su comparecencia pues dedicaba unas palabras a Mazón y prácticamente calcaba el discurso de Carlos Mazón y decía que bueno, que eso es lo que tendrían que hacer todos cuando hacen algo mal, que a mí no me ha quedado claro qué es lo que ha hecho mal, porque no he visto mucha autocrítica, que dimitan. ¿A ti qué te ha parecido? Pues que por esa regla de tres que dimita a Bonilla, ¿no? Moreno Bonilla, que dimita a Ayuso. Por las residencias la segunda y por los cribados el primero, ¿no? Creo que la permanencia o sea, a nadie se le escapa que Mazón dimite un año después porque el Partido Popular de repente o Feijóo de repente le plantan encuestas o números en el que le dicen, mira, esto te empieza a afectar. Esto al final acabas pillando tú. Ya está, es que es así de miserable. Entonces Feijóo de repente pasa de los abrazos y de lo estás haciendo muy bien y todo eso, como se vio en diferentes actos del Partido Popular los últimos meses, bueno, ha hecho bien. Pero es que no es nuevo. El Partido Popular maltrata a las víctimas de sus, no sé cómo decirlo, de las consecuencias de sus políticas. La primera que sufrió esto fue Pilar Manjón. Las víctimas del metro de Valencia, por no ir más lejos, ¿no? O sea, el Partido Popular siempre criminaliza, deshumaniza a las víctimas. Yo esta misma mañana tengo una reunión con las víctimas porque mañana vienen aquí al Congreso y ellas están, en esto, en señalar a un Partido Popular que ha mantenido a este tipo. Por cierto, con la colaboración de Vox. A Vox le sale gratis. Porque al final su electorado, en fin, sin querer insultar a nadie, pero el Partido Popular, yo me creo que hay muchísima gente votante del Partido Popular, gente de derechas, como evidentemente puede ser en este país, que no aguanta tanta indignidad, que dice, oye, mira, que este tipo se vaya. Entonces, al final, para resumirlo, la que libra, la que gana, Ayuso. La que menos ha hablado en todo esto, Ayuso. Porque así que Feijóo empieza a oler a casa. Haber apoyado a Mazón durante un año, ¿cree usted que va a tener alguna consecuencia política para Feijóo? Feijóo huele a casado. Hace bastantes semanas. Se percibe en el Congreso, se percibe en las sesiones de control, que es donde tú más le mides o puedes medir a los portavoces. Creo que la mejor noticia para el presidente, para el PSOE, es su oposición. Con esta oposición, con este presidente del Partido Popular, que ha demostrado que no controla a su partido, cualquier persona decente, sea de izquierdas o de derechas, se hubiera echado a Mazón. Pues no sé, al día siguiente, ¿no? O a la semana o al mes y pico, me da igual. Y no ha pasado. Creo que hay PSOE para el rato con esta oposición. Pues Gabriel Rufián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gracias. García Ontiveros, vamos a ver, cosas que me parecen llamativas. Ha contado Maribel Vilaplana que Mazón salió cambiado de ropa cuando termina esa cita en el Ventorro y en el parking. Bueno, lo que ha explicado la testigo, la periodista, es que en un momento determinado de la comida, el señor Mazón le pide permiso para quitarse la chaqueta y ponerse un jersey. Eso es lo que ha explicado la testigo. Y con ese jersey se entiende que ambos salen del Ventorro y se dirigen hacia el famoso parking donde tenía aparcado el coche la testigo. Conclusión, que Mazón entró con traje, sale con jersey, llega con jersey a la reunión de emergencias y ella dice que de donde sale cambiado es del encuentro del Ventorro y el parking. Esa es la conclusión. Ella dice que es que porque se cambió allí.
Bueno, esta es una. Otra que le quiero preguntar. Ella ha contado que ha recibido extorsiones con imágenes tomadas de ella al salir de casa de Mazón. ¿Ha contado esto ella? Así es. Ha explicado a la jueza que lo ha pasado muy mal durante estos meses y que incluso ha recibido extorsiones de medios de comunicación y de periodistas de una forma muy concreta. Ha explicado que es que le decían que tenían vídeos de ella saliendo del domicilio de Carlos Mazón y que, bueno, que la presionaban con esto para que hablara, para que diera entrevistas, para que fuera algún medio, pero no ha concretado ni qué medio ni qué periodistas lo han hecho. Abogado, usted ha estado en esa declaración de Maribel Vilaplana. ¿Es cierto que ella ha llegado a contar que la cita fue a solas, en un reservado los dos, y que solo entró el dueño del Ventorro y para entregarle un sobre y con unos papeles que firmó? A solas, reservado, y solo entró el dueño con un sobre y unos papeles que firmó. Correcto. Ha explicado que estaban ellos dos solos en un reservado, en la primera planta del restaurante del Ventorro, y que la única persona que entraba y salía para darles los platos que estaban degustando era el dueño del Ventorro. Incluso ha llegado a comentar, como has dicho muy bien tú, que en un momento determinado el dueño, al principio de la comida, entra con un sobre blanco, con unos documentos que el señor Mazón extrae del sobre, los firma, el dueño del Ventorro permanece en la sala hasta que el señor Mazón termina de firmar esos documentos, los vuelve a meter en el sobre y se los da al dueño del Ventorro, que desaparece de la sala. Abogado, usted ha estado en esta declaración de Maribel Vilaplana. ¿Qué le ha llamado la atención? Porque son horas, creo que han sido como 5 horas. ¿Qué le ha llamado la atención de la declaración, más allá de que creo que Vilaplana ha roto a llorar de forma reiterada, creo, pero del testimonio, ¿qué conclusiones traería usted? Yo la conclusión que extraigo son dos conclusiones muy claras. Primero, si el señor Mazón no sabía absolutamente lo que estaba ocurriendo en su comunidad valenciana, en la comunidad valenciana de todos nosotros, en la que él gobierna y gobernaba hasta el día de hoy, es muy grave. Pero segundo, es mucho más grave todavía que si sabía lo que estaba ocurriendo y no hacía nada, es peor todavía. Esas son las conclusiones clave de la declaración de hoy de Maribel Vilaplana. Creo que ha quedado bastante patente la incompetencia del señor Mazón en este asunto de la DANA y creo que es realmente muy relevante. Claro, lo que pasa, abogado, es que lo que consta en lo que vamos sabiendo es que Mazón sabía lo que estaba pasando, entre otras cosas porque recibe llamadas de la consellera de emergencias que no responde, porque ha llegado incluso a contar Maribel Vilaplana que se levanta cuando recibe llamadas y vuelve. Se supone que son llamadas de este tipo por lo que está ocurriendo, pero que no le comenta nada, que incluso llegan a hablar de fútbol antes que comentarle lo que estaba ocurriendo con la DANA. Correcto, la testigo ha explicado que el señor Mazón, de forma reiterativa y reiterada, escribía compulsivamente en el móvil y que luego se levantaba de la mesa y se apartaba a una zona un poco más apartada de la mesa donde estaban comiendo para recibir llamadas, pero que en ningún momento la testigo escuchó ninguna conversación ni sabía de qué estaban hablando el señor Mazón con su interlocutor. Yo realmente, dentro de la sala, los abogados nos sorprendemos de que el señor Mazón estuviera recibiendo tantas llamadas y tantos mensajes al teléfono y que ninguno, absolutamente ninguno, fuera sobre la DANA. Es realmente incomprensible que esto fuera así. Incomprensible y que no lo era, según la consellera, entre otras cosas. También ha contado Vilaplana que recibió en un chat, ha dicho ella, pues de familiares, el vídeo de lo que estaba ocurriendo. Ella dice que el link y que ni lo abre, pero manda un emoticono. Y hay otra clave, ha contado lo que le ofreció Mazón en esa reunión a Maribel Vilaplana, porque de alguna forma él tenía como mucho interés en hacerse con los servicios de Vilaplana, porque le llegó a ofrecer tanto la dirección de la tele como algo más, ¿no? Ha contado ella. Claro, ella explica que el señor Mazón le pone encima de la mesa una oferta laboral que es pasar a formar parte de la dirección de Apunt, la televisión autonómica valenciana. Ella lo rechaza de plano y también ha comentado que después de ese rechazo lo que intenta el señor Mazón es que la señora Vilaplana sea una especie de formadora de cargos públicos e institucionales de la Generalitat. Y evidentemente la señora Vilaplana también rechaza
esta oferta y eso lo ha explicado de una forma muy clara. Eso es lo que ha contado Maribel Vilaplana. Es cierto que en el testimonio también llama la atención que ella se hace pasar por alguien que no sabía lo que estaba ocurriendo porque no se lo cuenta Mazón, es lo que se extrae de esto. Abogado Eduardo García Ontiveros, pues gracias por contarnos lo que ha vivido ahí dentro. Imagino que habrá sido especialmente tenso. Dicen que lloraba y mucho Vilaplana, ¿no? De forma continua. ¿Esto ha sido así? Sí, ha sido bastante intenso, sobre todo para la testigo. Y sí, es verdad que se rompía a llorar frecuentemente, sí. Gracias por contarnos, muchísimas gracias. Buenas tardes. A vosotros. ¿Qué os parece esto, este testimonio? Bueno, a mí... Thank you.